Hola, mi nombre es Walter Benítez, soy técnico superior en seguridad, miembro de la Asociación de Profesionales de Seguridad de la provincia de Córdoba, y hoy traemos esta propuesta, que es conocer lo que debo saber para ser un guardia de seguridad privado. Primero debo saber qué es la seguridad. Es el estado de percepción de bienestar que tienen las personas al sentirse protegida ante riesgo y amenazas dentro del contexto en el cual se desenvuelve cotidianamente. ¿Qué quiere decir? Que una persona debe estar alejada justamente de todos aquellos miedos o temores en ese lugar donde se desenvuelve. Puede ser dentro del barrio, en el contexto familiar, en el lugar de trabajo, ¿sí? En todos esos lugares una persona busca no sentir ese miedo y ese temor. Para ello debo saber qué es la protección, porque son las actividades que yo voy a hacer como guardia de seguridad. Son las acciones para impedir que riesgos y amenazas no puedan dañar los intereses de las personas ante causas naturales, causas fortuitas, accidentes involuntarios, violencia o el delito. También debo saber qué es el riesgo para poder prevenir esas actividades. Y es toda posibilidad o situación que puede ocurrir un evento que ocasione un daño a algún interés que protegemos. Toda aquella posibilidad de que exista una ocasión de perjuicio, ¿sí? que pueda afectar esos intereses, ahí es donde tenemos que empezar a trabajar para brindar esa protección. ¿Y qué es la amenaza? Son las probabilidades de que suceda una acción de riesgo determinada de origen externo. Entonces, el riesgo va a ser existente y la amenaza es lo que eleva esa probabilidad de que ese riesgo se materialice. ¿Qué es un daño? Es el perjuicio o la lesión que va a provocar, que se va a provocar al interés de un patrimonio o de una persona. El daño puede ser hacia la persona en forma directa o sobre ese patrimonio. A veces un daño puede ser el daño económico en el faltante de un bien que le puede pasar a una persona, o también cuando hablamos de daño estamos hablando, más hoy en la actualidad, es la imagen empresarial. A veces a un negocio que se sucedan eventos en ese negocio le provoca un daño a esa imagen corporativa que puede llegar a tener. También tenemos en esta actividad que hablar de violencia. Y la violencia es una acción de imposición de fuerza física o no que tenga la intención de obtener un objetivo que puede dañar a otro. La violencia siempre cuando vemos la imagen de violencia es una persona golpeando a otra o rompiendo. En la actualidad, y lo vemos más cotidianamente que está a la vista, es la violencia no física. Cuando hablamos de distintas formas de abuso, hoy con el uso de la tecnología también se están incrementando este tipo de acciones, ¿sí? Todas esas acciones que pueden dañar a otro en lo personal, en lo físico, en lo psicológico, el daño al patrimonio de la persona. Acá tenemos que ver también las causas naturales, y son las acciones propias de la naturaleza, que nosotros no la podemos impedir, pero podemos prever. Por ejemplo, cuando hablamos de causas naturales, tormentas, ¿sí? Estamos en una zona donde sabemos que tenemos vientos muy fuertes, normal tormenta en cierta época del año, vamos a tomar las precauciones al respecto. Sabemos que llueve mucho y bueno, vamos a prever inundaciones. Hay grandes vientos, vamos a hacer un control de que se traben todas las puertas. ¿Qué son las causas fortuitas? Son aquellas acciones imprevistas, ya que su hecho no era posible que suceda y no se podía prever.
esas causas fortuitas a veces pueden ser ocasionadas por la misma naturaleza, como vemos acá en esa imagen, un rayo. A veces no podemos prever que justo en X árbol que está al lado del puesto caiga un rayo. Es una acción fortuita. Me cae mañana un meteorito y es algo que yo no lo puedo prever. Otras acciones también van a ser fortuitas cuando son de causas involuntarias, que por ejemplo, aquí como vemos, son acciones sin intención que pueden provocar un daño. Por ejemplo, en este caso que vemos el accidente entre dos ciclistas que se tocan y provocan un mayor daño a otros. Ahora también tenemos que ver, y que es algo muy común en nuestra actividad, y generalmente nos van a llamar más que nada con respecto a esto, porque aumenta la acción criminal, ¿no es cierto? Es el delito. Y debemos saber que son las acciones intencionales contra la ley que se encuentran tipificadas en el Código Penal y tienen una sanción. Aquí es donde vamos a ver el robo, el hurto. Si esas son acciones que ya sabemos que son acciones, van a ser intencionales, que son contra la ley, porque ya la ley marca que eso es un delito, y van a tener una sanción determinada. Y para dedicarnos a esta actividad debemos saber que tenemos que tener ciertas condiciones particulares para poder ser guardias de seguridad privada. Y ahora vamos a las características personales que debemos tener. La responsabilidad. La responsabilidad es un compromiso de cumplir con las obligaciones. Cuando nosotros vamos a entrar en esta actividad debemos tener en cuenta sobre todo esto, el compromiso de las obligaciones que vamos a asumir. La honestidad, los atributos de decencia, del pudor, de la dignidad, sinceridad, justicia y rectitud que debemos tener. Al ocupar este puesto de seguridad privada, justamente la honestidad va a ser uno de los elementos principales que vamos a tener, porque nosotros estamos cuidando justamente los bienes de terceros. El compromiso, como hablamos de la responsabilidad, es la obligación de asumir esa responsabilidad, de cumplir con esa responsabilidad. Yo asumo esa acción de guardia del cuidado de terceros. El respeto es demostrar la consideración y tolerancia a otros. Nuestra actividad, vamos a estar en medio siempre de alguna conflictividad y debemos siempre mantener ese aplomo para enfrentar a veces situaciones que son un poco chocantes, pero nosotros debemos mantener una línea de respeto hacia las otras personas. Es algo que nosotros debemos mantener en forma constante. Y otra condición que debemos tener es la voluntad. La intención o deseo, el esfuerzo y la determinación por lograr ese objetivo. A veces esa voluntad para cumplir nuestro trabajo con responsabilidad, con esa voluntad, ese compromiso que habíamos visto, nuestro trabajo en algunas ocasiones tenemos que pasar muchas horas, horas nocturnas, a veces andar a la intemperie con bajas temperaturas o altas temperaturas, días de lluvia, pero siempre mantener nuestro trabajo, salir a controlar. Y eso es básico para nosotros, tener esa voluntad de ir a hacerlo, de ir a cumplirlo. Otras condiciones son ciertos conocimientos de algunas normas legales. Primero, saber que estamos en el marco de una Constitución Nacional, que es la ley madre en nuestro país, donde nos da las normas generales sobre los derechos, las garantías y las obligaciones que tenemos como ciudadanos de nuestro país. Y es extensiva a todo nuestro territorio nacional. Tenemos también un Código Penal que va a bajar de esa Constitución y va a ser la ley que establece cuáles son los delitos y cuáles son sus sanciones. Ahí vamos a ver
todos aquellos que son delitos contra la propiedad, delitos contra las personas, delitos contra la libertad, donde vemos, por eso vemos lo que es robo, hurto, fraude, etcétera. Otra que tenemos que tener en cuenta es la ley de seguridad privada, porque va a regular las funciones, atribuciones, límites que vamos a tener nosotros para qué atribuciones tenemos ahí, hasta dónde podemos llegar con nuestras acciones. Y siempre en el ámbito en el que lo vamos a desempeñar. ¿Sí? Si la ley me permite en este lugar determinado que yo cumpla mis funciones. Esto es importante que sepamos cuál es la ley de seguridad privada en el ámbito donde vamos a trabajar. Si voy a trabajar en la provincia de Córdoba, sé que tengo una ley de seguridad privada. Si voy a trabajar en la provincia de Buenos Aires, voy a tener su ley. En otras provincias o tendrá su ley o tendrá una normativa en particular. Así también tenemos un convenio de colectivo de trabajo que va a indicar cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones como trabajadores en el ámbito de la seguridad. Y acá tenemos que saber muy bien cuáles son nuestras obligaciones, primero esas responsabilidades que yo voy a asumir, y también los derechos que tengo como trabajador. Pero siempre tengo que tener en cuenta, así como tengo derechos, también tengo obligaciones que cumplir. Y esto lo tengo que conocer para poder ejercer mi trabajo con la mayor dignidad y el mayor conocimiento y tranquilidad posible. Otras normativas legales que también pueden existir a nivel nacional, provincial y municipales, también las debo conocer de acuerdo al lugar donde voy a trabajar. Por ejemplo, como leyes nacionales puede estar, tenemos una ley de protección de datos personales, que eso es importante. Nosotros debemos mantener cierta confidencialidad que nos da el cliente. También podemos trabajar en espectáculos públicos y hay una ley que dice claramente con respecto a los controles de admisión y permanencia para espectáculos públicos, que es a nivel nacional donde la mayoría de las provincias adhieren. Como hablábamos de la ley de seguridad privada, cada provincia tiene su autonomía, va a ejercer su propia ley de seguridad. Pero a su vez también van a haber otras legislaciones particulares de acuerdo al ámbito también donde yo me mueva. Si yo trabajo en un shopping, si yo trabajo en un barrio privado o en distintas fábricas, de acuerdo a lo que se dediquen, van a tener legislaciones particulares que si bien no la debo conocer en general, o sea, todo, pero sí ciertas particularidades que hacen a nuestra función. Otros conocimientos que debe tener un guardia son tener unos conocimientos en primeros auxilios para dar una primera asistencia, la contención y poder solicitar una ayuda profesional. ¿Qué quiere decir? Una persona que se accidenta o tiene una descompensación, siempre va a estar un guardia cercano que va a ser el que primero va a asistir. La contención que va a necesitar esa persona es sentirse cuidado, que alguien va a estar atendiéndolo. Entonces, una de las primeras cosas que el guardia va a llegar y tiene que saber ciertas cuestiones, no para poder asistirlo de que vuelva a su estado normal, pero sí por lo menos para que él se sienta resguardado y yo poder, como guardia de seguridad, solicitar una ayuda profesional. Veo una persona, puedo identificar su edad, si tiene pulso, cómo se encuentra, tener esa calma para poder llamar a quien corresponda. La lucha contra el fuego. El conocimiento para integrar un rol contra incendio, identificar y operar un elemento de lucha contra el fuego, contener una situación y poder solicitar ayuda. Acá es importante porque el guardia de seguridad siempre va a estar
generalmente en los roles contra incendio de distintos establecimientos. Cuando se habilita un establecimiento, es muy común hoy, ya creo que es general, de que exista un rol contra incendio, de que esté claro cómo se debe actuar. Y eso lo tiene que saber interpretar el guardia. Y cuando sucedan las cosas, hay distintos tipos de generadores de incendio de acuerdo a al medio combustible. Por ejemplo, no vamos a actuar con el mismo elemento con agua para apagar un fuego producido por una instalación eléctrica que un fuego porque alguien prendió papeles, ¿no? Así también otro tipo de combustible. Tengo que saber identificar qué tipos de fuego puedo llegar a tener en cada lugar. Voy a tener un tablero eléctrico, voy a controlar que el matafuego que está ahí cercano sea un matafuego para instalaciones eléctricas, ¿sí? Ahora, otro conocimiento es justamente sobre la seguridad en el trabajo. Interpretar y actuar en la prevención de los accidentes y enfermedades de trabajo para la autoprotección, para la propia protección del guardia y para terceros. Por ejemplo, vemos que en lugares donde exigen el zapato de seguridad. ¿Y por qué exigen el zapato de seguridad? Justamente para evitar esos accidentes que puede provocar si se le cae algo pesado en el pie, si lo puede llegar a pisar en vehículos, porque a veces el lugar es muy estrecho, donde yo como guardia tengo que tener y tengo que exigir al resto. Y por eso debo interpretar el porqué. En lugares donde debo usar gafas, donde debo usar protectores auditivos, casco, la señal refractaria, todo eso hacen a evitar accidentes o ciertas enfermedades de trabajo. Accidentes son esos, cuando hablamos de esos casos fortuitos que pueden pasar porque hay movimiento de herramientas, de vehículos, y enfermedades es cuando estoy expuesto a ese trabajo constante, me va ocasionando, por ejemplo, ruidos. Entonces tengo que usar elementos de protección auditiva porque en un momento me va a provocar una sordera a largo plazo. Esas van a ser ya enfermedades. Las relaciones humanas. Intervenir en la interacción diaria con personas y en los conflictos para hacerlo con criterio a la dignidad, con criterio de respeto a la dignidad y los derechos individuales. Esto es muy importante, tener esta capacidad del guardia por esa interacción que vamos a tener en forma permanente con personas y siempre se va a generar un conflicto. A veces las personas son reacias a ciertos controles, a cumplir ciertas normas. Y el guardia debe tratar de mediar en esos para que se puedan cumplir y siempre lo que habíamos visto anteriormente en las condiciones particulares del guardia de ese saber mantener el respeto para lograr conservar esa dignidad de la persona, el buen trato, ¿sí? Saber cuáles son los derechos que tiene esas personas y mantenerlos. Otras habilidades que debe tener en algún lugar que necesite una empresa corporativa, por ahí va a necesitar un guardia que sepa, que tenga un pequeño manejo de algún idioma, conocimiento en informática, porque hoy se cargan por soporte electrónico, por ejemplo, planilla de control o libros de guardia también son llevados en forma informática. Conocer algunas tecnologías como unas aplicaciones para lo que es el control de ronda, el CCTV. Esas son otras habilidades que podrían hacer falta a un guardia en determinado objetivo. Todo esto que vimos, hablamos de la prevención, pero no la definimos. La prevención van a ser todas las acciones que buscan evitar de manera anticipada que suceda un riesgo, un evento desfavorable o un acontecimiento que dañe lo que protegemos. Siempre es anticiparnos a que sucedan las cosas. Por eso vamos a usar esos elementos de protección, vamos a usar ciertas medidas de control, justamente para prever que sucedan esos acontecimientos. Ahora bien, así como hablamos de la prevención, tenemos que
tener un criterio para saber cómo se puede configurar un delito. Y acá hablamos de el cuadrado del delito, siempre decimos, por 4 puntos en particular que se deben unir para que exista un delito. Y primero vamos a hablar del motivo de tentación, ¿sí? Que eso es lo primordial. Es lo que va a ser el llamador para que se produzca el evento. Si alguien deja dinero, si alguien deja un elemento de valor, eso va a ser el motivo de la tentación que va a tener otro para poder adueñarse. Otra cosa que es la oportunidad o la sorpresa, ¿sí? Si yo me descuido, por ejemplo, vemos en la imagen el guardia durmiendo, eso me va a dar la oportunidad, yo ahí lo puedo sorprender para lograr ese objetivo. El otro elemento que va a necesitar es el tiempo, contar con el tiempo más rápido, el menor tiempo posible para poder hacerlo, para hacerme de ese dinero, de la oportunidad que me da el guardia para hacerla más rápida. Y siempre evaluando, el delincuente va a evaluar ese riesgo. ¿Por qué? Porque no va a querer que lo detenga. Por eso va a ser un corto tiempo, con una oportunidad y que el motivo sea algo pequeño, algo rápido de llevar. Cuando se unen esos 4 elementos, ahí es muy posible que se produzca el delito. Por eso es donde yo tengo que ver. Si yo veo que alguien deja ese motivo, esa tentación, que ahí ese va a ser el elemento que ahí es donde yo tengo que actuar con la prevención, es decir, listo caballero, esto no deja acá, vamos a guardarlo en otro lugar. Yo no dar esa oportunidad o permitir esa sorpresa, por eso tengo que estar atento, no dormirme, estar siempre en una forma activa. Y poder ir evaluando ese tiempo que yo dejo en cada lugar también que le puedo dar al posible delincuente. Entonces ahí entra la acción de la vigilancia, y son justamente a lo que hacemos mención, esas actividades de prevención van a ser las actividades tendientes a garantizar la prevención y protección de personas y bienes mediante la actividad propia de personas o el uso de recursos tecnológicos. Estas actividades que voy a hacer como seguridad privada van a ser actividades de vigilancia que puedan ser directas o indirectas, que lo pueden escuchar de esa forma. La directa va a ser la presencia humana en el lugar, y en forma indirecta también puede ser en forma remota con el uso de las cámaras de vigilancia. De esas actividades de prevención yo también la puedo hacer en forma remota a través de una cámara que hoy me permiten los recursos tecnológicos. Siempre la vigilancia tiene que ser una actividad dinámica, no esperar que sucedan las cosas, sino siempre estar pendiente de no dar esas oportunidades. Y ahora algo muy importante es, ¿quiénes pueden hacer vigilancia? Pueden hacer las actividades de vigilancia y seguridad todas las personas que estén debidamente capacitadas. Por eso vamos viendo lo que es la seguridad, lo que es el riesgo, lo que es la amenaza. Si yo no interpreto ese tipo de cosas, poco puedo hacer en esta actividad. Y cuenten con la habilitación de los organismos de control del Estado que correspondan. Así como vimos, hay ciertas normas legales que debemos cumplir. Las legislaciones de la seguridad privada justamente nos indican, nos bajan las normativas que debe cumplir. Van a decir la edad, ciertos conocimientos que yo debo saber en cierto lugar, y de acuerdo a eso se va a llevar una habilitación, porque también me van a pedir y me va a permitir trabajar cuando yo presente los buenos antecedentes, que yo no he incumplido ninguna norma legal, no cometí ningún tipo de delito, entonces va a decir que tengo buenos antecedentes y estoy en condiciones de cumplir. Bueno, espero que esto
sea de provecho para aquellos que quieren integrar esta actividad. Desde ya agradecemos su atención y esperamos que les interese, que se comuniquen con nosotros para seguir aportando otras cosas. Muchas gracias.